Quiero compartir con ustedes en el libro de Jueces, capítulo 8, versículo 4. Vamos a compartir ese versículo bíblico y vamos a estar compartiendo un poco de lo que es la historia de Gedeón en este pasaje bíblico. Dice así la Escritura: vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Cansados, mas todavía persiguiendo. Qué interesante esto. Cuando el Señor llama a Gedeón, Gedeón era un ser humano como cualquiera de nosotros, ocupado en sus cosas cotidianas, trabajando, tratando de subsistir, tratando de salir adelante en medio de una situación difícil que atravesaba la nación de Israel. Ellos estaban ya con un tiempo de asedio muy largo, casi 7 años continuos en que venían las bandas enemigas, les robaban todo lo que tenían, les quitaban sus animales, no los dejaban sembrar. Entonces Gedeón estaba allí. En lo que hacía todo el mundo estaba él también. Y dice la Biblia que él estaba sacudiendo el trigo cuando el ángel de Jehová se le aparece y le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. ¿Cómo piensan ustedes que pudo haberse sentido Gedeón? Gedeón estaba cansado. Gedeón estaba extenuado de hacer todos los días lo mismo. Gedeón tenía temor en su corazón que aquello que representaba su sustento, que aquello que representaba la vida de su familia, de repente, cuando llegaran aquellas bandas armadas, le quitaran todo lo que tenía. Y ahí estaba él, cuando escucha la voz del Señor. Así como un día usted y yo también escuchamos la voz del Señor que nos llamó a su camino, que nos entregó una vida abundante para seguirle, porque vio en nosotros algo especial. Vio en usted y en mí las personas capaces de sacar adelante su plan perfecto. Vio en ti y en mí esas personas que sí podían lograr lo que Él había determinado que pudiésemos alcanzar. Y cuando estaba allí, ese Gedeón cansado, cuando escucha las palabras que el ángel de Jehová le dice, inmediatamente él reacciona. Y él dice: ¿cómo va a estar con nosotros Jehová? ¿Cómo va a estar conmigo Jehová? Que Jehová está conmigo, dijo Gedeón. Sería interesante que usted en su casa pudiera leer todo lo que dicen estos capítulos y analizarlos y seguir recibiendo de esta palabra en su hogar. Y sí, definitivamente Dios estaba con él. Fíjense que el único recurso que Dios le estaba entregando a Gedeón eran sus propias fuerzas. No le estaba dando nada más. Si leemos un poquito en el versículo 13 del capítulo 6, quiero leérselo porque es muy interesante lo que dice allí. El versículo 13 nos dice: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y dice también más adelante: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de la tierra de Egipto? Y ahora nos has desamparado y nos has entregado en mano de los madianitas. Se sentía desamparado. Fíjense ustedes, se sentía desamparado, pero mirándole Jehová, esta palabra es hermosa, mirándole el Señor, Dios fijó su mirada en él y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué fuerza podía tener Gedeón? ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? La única fuerza que él acumulaba diariamente era para poder guardar sus alimentos, para poder sacudir el trigo, para poder vigilar a ver en qué momento llegaban los enemigos para asediarle y quitarle todo. Pero el Señor le dijo: con esa fuerza, con esa poca fuerza que tú tienes,
vas a ir y vas a vencer ese ejército tan grande. Ese ejército era tan numeroso que la Biblia lo describe como si fueran langostas. Cuando ellos llegaban eran tantos, eran innumerables, eran incontables, incluso los camellos que ellos traían. Y estaban atemorizados. Tanto Gedeón como la nación estaban atemorizados. Pero el Señor le dijo, con la fuerza que tiene, irá Gedeón. A veces esperamos que el Señor nos entregue mucho. Cuando Dios pone en nuestro corazón un sueño, cuando el Señor pone en nuestro corazón el anhelo de emprender algo, de hacer algo, siempre pensamos que Dios está en la obligación de otorgarnos todos los recursos que necesitamos. Queremos empezar las cosas a manos llenas. Si es una empresa, usted quiere tener todo el dinero y todo el mobiliario y todas las cosas que usted requiere para poder comenzar. Si va a empezar cualquier cosa en su vida y Dios ha puesto en su corazón eso, usted considera que Dios debería darle en ese momento todo. De manera que podamos comenzar más tranquilos, más calmados, como más relajados en esa tarea que el Señor nos está encomendando. Sin embargo, aparte de decirle a Gedeón que fuera con las pocas fuerzas que tenía, también le dijo, bueno, yo te voy a entregar un ejército. Y cuando le entregó el ejército, eran aproximadamente 32,000 hombres que iban a ir con él, ante un ejército que se dice, aunque la Biblia no lo refleja, que eran más de 135,000 hombres que los iban a atacar también, que iban a luchar con ellos. Y el Señor le dice, 32,000 hombres son muchos. Diles que los que tengan miedo, los que tiemblen ante esto que va a suceder, que se regresen, que se vayan. Y en un momento Gedeón perdió 20,000 hombres de su ejército, casi nada. 22,000, todos se fueron. Quedó solamente con 10,000 hombres. A Dios le pareció que todavía era mucha gente para ir, porque no había forma de que Dios se glorificara en lo que estaba sucediendo, en lo que Dios iba a hacer. Y le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y esto, el que tome agua de esta manera se queda contigo y los que no, se van. Y resulta que se quedó solamente con 300 hombres. No tenía nada. No tenía absolutamente nada para ir a la guerra. Era complicado, era difícil. Pero el Señor le dijo, con tus fuerzas y estas pocas personas yo te voy a dar la victoria. El anhelo del Señor, amados, es que no nos desanimemos en lo que Él ha puesto en nuestro corazón. El cansancio puede traer desánimo. El cansancio puede traer tristeza a nuestras vidas. El cansancio incluso puede hacernos pensar que Dios nos ha abandonado, que Dios se ha hecho a un lado y nos ha dejado solos. Porque Gedeón pensaba eso. ¿Cómo dices tú? Al ángel de Jehová le dice, ¿cómo me dices que Dios está conmigo? Mira todo lo que está sucediendo alrededor. Pero el Señor no nos ha dicho nunca que cuando nos entrega algo las cosas van a ser fáciles. Si usted escudriña las Escrituras, cada hombre y cada mujer de Dios que ha sido llamado con un propósito específico, le ha tocado atravesar muchas dificultades. Pero en toda la Escritura verá también que a todas esas personas que Dios ha llamado, siempre les ha otorgado la victoria. Siempre ha cumplido su propósito en ellos. El cansancio había desanimado a muchos, pero Gedeón, incluso a pesar del mismo miedo, porque comenzar cosas nuevas, emprender cosas nuevas, tratar de hacer algo nuevo, siempre va a generar también temor. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Y si el enemigo viene de este lado, por dónde me voy? Tantas cosas. ¿Cómo? El cómo siempre va a aparecer en su mente. Sin embargo, él escuchó la voz de Dios. Y Dios conocía su corazón. Qué lindo es el Señor que nos conoce, hermano. Qué lindo es el Señor que no nos juzga, que no nos critica. Mire, si yo hubiese sido Dios, a lo mejor le hubiese dicho a Gedeón, ya me tienes hasta aquí cansada. Porque imagínese usted, bueno, si el vellón se moja, si no se moja, si pasa esto, si no pasa, si ya Dios le había dicho que estaba con él y que vencería, ¿por qué él seguía pidiendo como confirmación de que las cosas iban a suceder como Dios lo había dicho? Pero así somos. Y Dios nos conoce. Cada uno de nosotros es una creación perfecta del Señor. ¿Quién nos conoce mejor que Él? Nadie.
Él lidia con nosotros, Él trabaja con nosotros, Él perfecciona nuestro carácter a través de todas estas cosas. Y es maravilloso ver que aún en medio de los temores que tuvo Gedeón, él fue a la guerra. Y con aquellos 300 hombres logró lo que el Señor se propuso que él hiciera. ¡Qué hermoso es el Señor! El cansancio se manifiesta de diferentes formas, mis amados. A veces podemos tener mucho cansancio físico, producto de todas las labores, de todas las tareas que desempeñamos diariamente. Pero también hay un cansancio mental, un cansancio que a veces como que llega hasta el alma, donde usted no siente las fuerzas para hacer nada, donde usted a veces deseara más bien rendirse porque considera que no vale la pena seguir luchando por eso que usted se ha propuesto. Pero aún allí, en medio de ese cansancio, en medio de ese agotamiento, como usted quiera llamarlo, en medio de ese momento sin fuerza, Dios está para hacernos salir adelante. El Señor está para concedernos la victoria. Gedeón fue llamado para vencer a sus enemigos, a los enemigos del pueblo del Señor. Pero aquel cansancio le causó mucho estrago también en su vida. Cuando vemos en el versículo que leímos, dice así la Escritura, dice que él estaba con los 300. Fíjense ustedes que en medio de la guerra él no perdió a nadie. Eran muchos, era numeroso aquel ejército, pero él continuaba con aquellos 300 hombres. Y dice que se encontraban cansados, pero todavía persiguiendo. Estaban agotados, pero persistían. Estaban extenuados, pero no se rendían. ¿Podían hacerlo? Sí, porque eran seres humanos también. Habían ya vencido a más de 3/4 partes del ejército. Podían haberse regresado a su casa. Los poquitos que quedaban tenían miedo y se fueron. Pero ellos se dieron cuenta que no habían terminado la tarea que el Señor les encomendó. Yo no sé qué tarea le ha entregado el Señor a usted. Yo no sé cuál es esa batalla que usted tiene que pelear. No sé cuál es ese anhelo que usted está luchando por sacar adelante. Pero si se siente cansado, tome aliento en el Señor en esta noche y crea que aún en medio de su cansancio puede seguir persistiendo, porque el Señor le va a otorgar la victoria. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Cada vez que vemos lo que la palabra del Señor nos dice, nos llenamos de nuevas fuerzas, nos llenamos de aliento. Como les decía, Gedeón tuvo solamente unos pocos recursos que el Señor le entregó. Y recordaba cuando estaba orando y preparando esta palabra, en una ocasión estaba atravesando por un momento difícil. Quería hacer algo, pero consideraba que no podía porque no tenía los recursos, porque la situación no estaba dada, porque las condiciones X. Bueno, tantas cosas que a veces te nublan la mente cuando quieres hacer algo. Y recuerdo que estuve orando y un día tuve un sueño donde habían muchos peces, muchísimos peces, muchos. Y yo quería uno porque eran grandes, eran apetitosos, eran peces. Nosotros amamos los pescados. Y cuando yo los veía, yo corría de un lado a otro en el sueño y estaba mi esposo conmigo y yo le decía, mi amor, ¿cómo hacemos para sacarlo? Y busca algo para sacarlo. Y yo decía, Dios mío, no tengo las herramientas. Eso era lo que yo me repetía, no tengo las herramientas. Y de repente en el sueño entró alguien, una persona muy querida para mí, y se agachó, tomó un pescado con la mano y me lo entregó. Y yo escuché la voz del Señor que me dijo, ¿para qué quieres herramientas si te he dado tus manos? ¿Qué te ha dado el Señor, hermano? Mire, fue tan significativo para mí todo aquello, que a partir de ese momento yo también comencé a pensar que podía lograr cosas a pesar de que no tenía nada. Y en ese tiempo tan difícil para mi país, con una escasez tan fuerte, con una situación económica tan difícil, donde casi nadie podía hacer nada, pude lograr lo que en años de bonanza nunca había logrado hacer, porque el Señor estuvo allí y nos bendijo.
Con esta palabra yo quiero animarle. Con esta palabra yo quiero que usted tome fuerza en el Señor y no se rinda. Con esta palabra yo quiero decirle que siga luchando por su hogar, que siga luchando por su matrimonio, que siga luchando por ese hijo o esa hija que está en una situación difícil, que siga luchando por alcanzar sus metas, por alcanzar sus propósitos de vida, porque contigo está el Señor, contigo está el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Con nosotros está el poderoso de Israel. Y es tan maravilloso lo que Él dice en su palabra, que nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El requisito es este, hermanos: no desmayar. Podemos esforzarnos mucho, podemos hacer tanto y estar a esto de lograrlo, pero si no perseveramos, si no persistimos, si no luchamos, lamentablemente no podremos alcanzar lo que queremos hacer. Yo quiero pedirles que en esta noche, allí donde usted está sentado, en esta tarde ya, porque el sol está poniéndose aquí el tiempo me genera a mí una confusión muy grande. A veces no sé si decir buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bueno, el sol está ahí. Pero en este momento, yo quiero que incline su cabeza y oremos. Yo no sé cuál es su carga, yo no sé qué es aquello que lo tiene cansado, que lo tiene agotado. Eso que a veces usted le dice: Señor, yo no puedo más con esto. Él dice en su palabra: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Yo quiero poner en tus manos la vida de todas estas personas que están escuchando, de todos estos hombres y mujeres de fe que batallan cada día, Señor, por alcanzar sus metas, por alcanzar sus propósitos de vida. Señor, ayúdalos a no rendirse, ayúdalos a seguir luchando, Dios mío, por el hogar que les has entregado. Ayúdalos a seguir luchando, Dios mío, por mantenerse firmes, Dios mío, en la fe. Guárdalo, cuida de ellos, cuida sus empresas, cuida sus negocios, cuida sus emprendimientos, cuida los anhelos de vida que tienen, Señor. Tú eres un Dios grande y poderoso, Dios mío. Nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Que tu presencia inunde sus corazones, Señor. Que tu presencia les revitalice, les vivifique, les llene de ánimo, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Dios mío, abunde en sus vidas, Señor, al igual que tu preciosa palabra que nos alienta. Gracias te doy, Padre soberano, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.